Vamos a continuar viendo. Bueno, ya el domingo pasado leímos todos los pasajes de corrido hasta el 32, que son hasta el versículo 32 de Hechos capítulo 9. Y ahora vamos a seguir con una parte que es del versículo 5 al 19. Estuvimos viendo cómo era Saulo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a entrar en la parte donde el Señor salva a este hombre. Ya el Señor tenía planeado, si nosotros vemos cómo es la soberanía de Dios, cómo es la gracia del Señor, ya Dios tenía escogido a este vaso de su elección, como es el título del sermón. Ahora estamos viendo esta vasija de la elección, la segunda parte, y nos toca ver la conversión. Y el versículo 5 dice, de Hechos 9, y él dijo, ¿se acuerdan que nos quedamos en el versículo 3? Que iba camino, mientras él viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Versículo 4 dice, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hay un proverbio capítulo 16, versículo 15, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Saulo iba por un camino que le parecía que estaba bien lo que estaba haciendo, pero el fin era muy malo y era un camino de muerte. Y gracias al Señor que en un instante el Señor le sale al encuentro para salvarlo. Y esto también nosotros lo podemos ver en nuestras vidas. Seguíamos nuestros propios caminos, íbamos por la senda que creíamos que era buena, que era la mejor, de distintas maneras muchos de nosotros, y el Señor un día, hay una frase popular, ¿vieron que hay una frase popular que dice, te subiste al caballo? Estás subido al caballo. Ese tipo está subido al caballo. Bueno, Saulo estaba subido al caballo. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo tiró del caballo. Lo tiró del caballo. Y cuando uno dice que se refiere a una persona a la que el poder o la fama o el dinero le dieron cierto prestigio, por eso está como subido al caballo. Se cree que tiene todo controlado y se cree que tiene privilegios. Pero ahora alguien más poderoso lo tira del caballo. ¿Vieron las jineteadas? Cuando se sube el jinete y está a ver quién aguanta más y el caballo a veces lo tira.
Bueno, no lo tira otro de afuera, sino que en este caso el caballo lo tira. Acá lo que sucedió fue que el Señor Jesús lo bajó del caballo a Saulo. Lo bajó, lo tiró del caballo. Y esto es lo que sucedió con él. Y ahora la conversión de Saulo se relata con cierto detalle en este capítulo. Pero también lo podemos encontrar en este capítulo. Lucas relata la conversión de Saulo. Y en Hechos capítulo 22 y capítulo 26 es el mismo Saulo que relata su propia conversión. Entonces ahí podemos ir jugando con esos capítulos y vamos a ir viendo, porque hay muchos detalles que nos dejan ver como que nosotros podemos ir viendo también a través de Saulo lo que Dios hace o hizo en nuestra vida. Y cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos salió al encuentro y cómo Dios utiliza a una persona y la salva con un propósito para ser una vasija escogida. Cada uno de nosotros no fue salvado porque Dios no tenía nada que hacer, le faltaba gente y tiene que llenar el cielo de alguna manera. El Señor cuando nos llama es para su gloria y para su adoración, porque trae a personas en primer lugar para que le adoren a Él. Y después, para que sean instrumentos que Él pueda usar para que otros conozcan a Cristo. Por lo tanto, eso es lo que pasa con todos aquellos que el Señor llama para su gloria. No es para llenar un banco, no es para llenar una silla, no es para llenar una iglesia, porque falta gente, está cayendo el porcentaje, sino porque es por pura gracia. Como cantábamos, esa sublime gracia del Señor, que vio a un pecador y lo salvó. Y entonces, ¿se acuerdan que Pablo iba camino a Damasco, llevaba carta de los sumos sacerdotes y él buscaba a aquellos que se habían refugiado en esa ciudad, que habían huido? Él los quería llevar preso. Pero antes de llegar a Damasco, dice el texto, que el mismo Saulo fue buscado por Jesús. El mismo Saulo fue buscado por el Señor. Y vemos ahí el versículo 3, que dice que él iba camino a Damasco mientras viajaba, mientras él tenía todos los planes en su cabeza. Ahí el Señor le sale al encuentro. Le dice, basta ya, Saulo, ya está, hasta acá llegaste. Basta, se te acabó. Ya mataste, encarcelaste. Yo te di permiso para que hagas esto. Pero ahora refrena el Señor la maldad de este hombre y ahora hace que comience una nueva vida. Comience una nueva vida. Y eso es una obra de gracia. Porque vemos que de repente el perseguidor de Jesús, el perseguidor de la iglesia, cae del caballo junto a los otros y ve una luz del cielo, ve un resplandor del cielo, como dice el texto, que él podía ver y no solo podía escuchar. Los otros que estaban ahí estaban viendo todo eso, escuchando, pero no comprendían. Pero a este hombre el Señor lo escoge y el objetivo era Saulo. Y uno puede decir, ¿por qué no se convirtieron los otros que iban con él? ¿Por qué no creyeron? Si la luz la vieron, si la voz la escucharon. Pero esto es algo muy personal. Era entre Dios y Saulo. Era entre Jesús y Saulo. Porque es personal, porque él le dice el nombre. No dice, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me están persiguiendo todos ustedes? Ahí el texto dice que se oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era personal. La salvación es personal. La salvación es del Señor. Cuando Él te llamó, te estaba buscando a vos. No fue de rebote. Cuando el Señor llama a cada uno, lo llama porque lo busca, lo encuentra y lo atrae para su gloria. Lo atrae y lo lleva hacia Él, aun cuando vamos en camino opuesto al Señor. Ahora, vemos que Él está escogiendo a Saulo, ¿para qué? Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Dice, versículo 15, ve, cuando le habla a Ananías, ¿no? Porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. El Señor tiene un plan. No es que el Señor salva, un día te salvó y ahora el Señor dice, bueno, a ver, ¿quién tenemos? Se salvaron hoy domingo, a ver, 3, 4, bueno,
vamos a hacer una junta de ángeles para ver qué hacemos con esto. Y a ver este que es bueno, que es mejor. No, el Señor ya tiene todo planeado. El Señor nos salva a cada uno de nosotros para darnos una tarea y una misión, que es glorificar su nombre y que es llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Mostrar la gloria de Él, vivir una vida en santidad, hacer que otros puedan también conocer a Cristo. Por eso, Saulo, el plan de Dios es que él iba a ser una vasija elegida por el Señor, porque Dios iba a depositar en él lo que Dios necesitaba comunicar al pueblo, lo que Dios necesitaba comunicar a los gentiles, a los reyes, como dice, o a los hijos de Israel. Fíjense que si podemos escuchar las tremendas palabras que dice el relato de Hechos 26:14. Vayan un cachito ahí, en Hechos 26:14. Cómo Saulo o cómo Pablo relata su conversión. Fíjense que dice, Pablo está delante de Agripas, ¿se acuerdan ahí? Y él comienza a relatar la conversión, cómo él conoció al Señor. Y dice, el versículo 14, dice la Biblia de las Américas, y después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, imagínense que Saulo está en ese momento, su mente está que quiere ir a buscar cristianos, que quieren arrestarlos para que los metan presos, para que los maten. Son enemigos. Ahora de repente, ¡boom!, una luz lo resplandece que es más fuerte que el sol, cae a tierra, caen todos a tierra, y no solo eso, porque aturdido este hombre se levanta y escucha una voz. Ahora, Saulo conocía las Escrituras. Saulo había sido instruido, lo vimos eso, de todo lo que Dios iba a hacer o había hecho. Ahora, cuando se encuentra con esto, es como que este hombre le viene un tremendo espanto, porque enseguida él dice, ahí en Hechos 9, él le responde, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? O sea, de golpe se está dando cuenta este hombre que alguien poderoso lo tira del caballo, pero que a su vez sabe que es el Señor del cielo y de la tierra. Y ahí él reconoce el señorío del señorío de Cristo. Por lo tanto, ahí Jesús se le presenta y le dice, yo soy, como lo conocían los judíos, el yo soy. Pero dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuánta desesperación de Saulo, ¿no es cierto?, al oír esa voz. Imagínense, él estaba persiguiendo y ahora el Señor Jesús le habla del cielo. Ahora a Saulo le debe haber parecido que había llegado el momento de su fin. Era la muerte, era el juicio final. Una luz que él ya no ve nada, queda ciego y escucha una voz y no sabe dónde está. Si está en la tierra, si está con nosotros, no sabe dónde está. Ahora escucha esa voz. Y es un momento muy fuerte para él. Pero Jesús lo tira del caballo. Pero ¿saben cómo él obra? Y lo hace con gracia. Con gracia. El Señor Jesús lo hace con gracia. Es como se le apareció a Saulo. ¿Podría habérsele aparecido el Señor Jesús con juicio y haberlo matado? Sí. Sí. Y estaba bien. Porque era un enemigo de Jesús. Y los enemigos de Dios van a perecer. Pero el Señor Jesús hace que toda esa impresionante aparición para Saulo hace que sea con la gracia y el amor del Señor. Porque ahí está el Señor Jesús diciéndole, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás matando? ¿Por qué me querés matar? ¿Por qué querés matar a mi esposa, a la iglesia? ¿Por qué me perseguís a mí mismo, Saulo?
Y ahí él reconoce, dice, ¿quién eres, Señor? Y no podemos saber el momento exacto cuando fue convertido Saulo. Pero entre el momento de la aparición de la luz del cielo y su bautismo, que Ananías le administra, el corazón de Saulo fue cambiado por completo. Fue cambiado por completo. Para llegar a ser un seguidor, llegar a ser un seguidor de aquel que él estaba persiguiendo. Por eso es importante, como cuando vimos el relato de Felipe, cuando los gentiles eran convertidos y se bautizaban, ahora el bautismo era una señal para los judíos que sabían de este hombre. Las últimas noticias que le habían llegado es que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos para matarlo. Ahora, la primicia de todo esto, ¿quién la tenía? Los que estaban con él, pero los que estaban con él no habían recibido la voz del Señor como Ananías. Los que estaban con él estaban atónitos. ¿Qué pasó? Estaba de golpe aquel que le estamos ayudando, que es aquel que nosotros le obedecemos, se levanta ciego y ¿qué hacemos? Ahora el que tenía la primicia era Ananías. La noticia fresquita de que el perseguidor de la iglesia, ahora el Señor lo había transformado, lo iba a transformar, lo iba a cambiar y iba a ser una vasija escogida para llevar la palabra de Dios a Israel y a los gentiles y hasta lo último de la tierra. Y acá hay un impacto en primer lugar, porque Jesús le hace reconocer que este hombre era enemigo suyo cuando le dice, ¿por qué me perseguís? Soy un enemigo. Cuando nosotros vemos en Romanos capítulo 5 que estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios todos nosotros. No como Saulo, tal vez persiguiendo, matando gente, pero éramos enemigos de Dios. No estaba persiguiendo él a un grupo de personas que se reunían en un lugar o la iglesia de Cristo. Él era la iglesia de Cristo, es su esposa, es su cuerpo. Y si se meten con el Señor Jesús, si se meten con la iglesia, se meten con el Señor Jesús. Si tocan a la iglesia, tocan al Señor Jesús. El Señor Jesús lo toma muy personal, porque Él tiene el dominio, el poder. Y hermanos, no dudemos de que acá tenemos una aplicación muy práctica. No dudemos de que ser parte de la iglesia, ser miembros de la iglesia, nosotros siempre vamos a estar protegidos por nuestro Señor. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, en ninguna circunstancia, en ningún momento. Por eso siempre es bueno poder confiar en la iglesia, en los hermanos, en aquellos que han sido salvados por la gracia del Señor, para cualquier dificultad espiritual, física, que podamos estar contenidos por aquellos que fuimos salvados y lavados con la sangre del Cordero. Porque nuestro Señor, Él en primer lugar está protegiéndonos. En segundo lugar, noten ahí que hay una rendición. Hay una rendición. Este hombre ya no podía pelear más con Dios. Cuando el Señor lo tira del caballo, él se levanta y ya no se podía subir al caballo, ya no podía hacer nada. Este hombre, como en las batallas donde el ejército está sufriendo bajas, llega un momento que el capitán dice, levanten la bandera de rendición. Y ahí Saulo sacó su bandera blanca de rendición. Me rindo, Señor, ya no puedo más. Eres el Señor. Eres aquel que todo lo puede, yo ya no puedo más. Y acá nosotros podemos ver que él ya no podía pelear más con Dios, porque este hombre fue humillado con el poder de Dios. Solamente Dios hizo que haya una luz fuerte y que él caiga del caballo, nada más, fíjense qué sencillo, para frenar la maldad de este hombre. Pero fue con amor, con mucho amor, porque Dios lo llama por la gracia. Pablo en todas sus cartas, él dice, por gracia del Señor, por la gracia del Señor, la gracia que opera en mí constantemente, él recuerda ese encuentro con el Señor. Ahora este hombre ya no veía físicamente, dice versículos 8 y 9, pero sí veía espiritualmente. Solo ya sus ojos antes estaban abiertos para realizar todo tipo de mal, para buscar a los cristianos con sus ojos dónde estaba, para buscar en las cartas, en los mapas dónde se habían escondido. Ahora este hombre queda ciego, pero sus ojos espirituales son abiertos para poder ver al Cristo de gloria, para poder ver al Señor. Ahora sus ojos espirituales son abiertos.
Una tercera consideración, versículo 10, de ahí de Hechos 9. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. Acá tenemos que ver y considerar cómo cuando Dios tiene que mover su maquinaria para llegar a alguien, Dios va a buscar a otro vaso escogido. Ananías era un vaso escogido por Dios. Ananías fue salvado por el Señor. Y ahora la tarea de Ananías era que él iba a tener que hablar con este perseguidor, que aún lo estaba buscando a Ananías para matarlo, para llevarlo preso. Pero Ananías dijo, heme aquí, Señor. Acá estoy, Señor. ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? ¿En qué te puedo servir? Uno de los líderes de la iglesia en Damasco era Ananías. Y a su vez uno de los blancos que tenía Saulo para apresar. Y fíjense ahí el versículo 15. Ahora, como noten los versículos 11 y 12, las instrucciones precisas que Dios le da. Dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Felipe, el Espíritu Santo? Levántate y ve al desierto. Bueno, y aquellos que son siervos del Señor, que son vasijas de elección, que están dispuestos a decir, heme aquí, enseguida van a obedecer la voz de Dios. Pero acá había un problema. Ananías le cuestionó un poco a Dios. Señor, yo escuché que este hombre persigue a gente. Y el Señor no reprende a Ananías, sino que le explica su plan y lo que el Señor estaba haciendo en el corazón de Saulo. Y dice, andá a la calle derecha, preguntá en la casa de Judas por un hombre de Tarso. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ananías dirá, Tarso, bien, llamado Saulo. Ay, ay, ay. Pero más desconcentrado cuando dice, porque está orando. ¿Qué? Saulo orando. ¿Vieron? ¿No le ha pasado que se encontraron con alguien y ustedes nunca pensaron que se iba a ser creyente? Y ahora ora y va a la iglesia y está bueno. Seguramente si mis viejos amigos me ven, van a decir, vos estás sirviendo al Señor. Y así le pasaba a Ananías. Dice, está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Porque Ananías podría haber dicho, sí, Señor, tengo la dirección, sé quién es el hombre, pero estoy muy ocupado orando. Yo soy líder de la iglesia de acá en Damasco. Voy a mandar a otro, un siervo fiel, que vaya y le diga tus palabras. Pero el Señor le dijo, no. Ananías es el que va y el que entra y que le pone las manos. Él ya lo vio, yo ya se lo mostré. Así que Ananías no podía zafar de ninguna manera. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Era verdad, había hecho mucho mal este hombre. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque vasija de elección, o ve, porque este es un vaso escogido que me va a servir a mí. Vasija de la elección es la palabra literal que utiliza ahí el Señor. Ahora nos amplía un poquitito más este panorama si vamos a Hechos capítulo 22. Vamos a ir ahí rápidamente. Hechos 22, del 14 al 15. El relato donde Saulo él mismo cuenta. Dice, versículo 12, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, dice Pablo, y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído.
Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está Pablo relatando lo que Ananías le dijo. Lo que Ananías le dijo en ese instante cuando fue y le impuso las manos. Las palabras de Ananías son muy importantes. Y luego las palabras que él mismo escuchó del Señor. Fíjense ahí en Hechos 22, versículo 21. Ve, esto Saulo lo escucha del Señor y dice, pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. ¿Cuál era el plan de Dios desde Hechos capítulo 1, versículo 8? De extender la palabra de Dios en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el Señor ya tenía elegido quién lo iba a hacer. El menos elegido era Saulo. Pero el Señor ya lo tenía en sus planes, ya lo tenía escogido, ya lo tenía predestinado, porque era una vasija de la elección del soberano Dios para llevar el Evangelio. Versículos 17 y 18, recibe la vista, es comisionado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había actuado en la vida de Saulo cuando fue convencido de pecado, porque reconoce Saulo el señorío de Cristo y que comenzó a morar en él, transformándolo. Ya sabía que el Espíritu Santo estaba ya de forma permanente en él. Saulo sabía que ese encuentro con el Señor Jesús había sido para siempre. Nunca más podía separarse de su Salvador. Después dice que fue capacitado con poder de lo alto para poder servir a Dios. Y es un apóstol del Señor, porque fue Cristo mismo el que lo comisionó para esto. Saulo es un apóstol del Señor, porque él fue el mismo Jesús que se lo encuentra y le dice, yo te voy a enviar, como hizo con los 12, como hizo con sus discípulos. Los envió, ahora estaba enviando a este apóstol. Jesús entonces no solo salvó a Saulo de sus pecados, también le llamó para ser apóstol. Mucho antes de que Saulo hubiese pensado que iba a ser cristiano. No estaba en la agenda de Saulo ser cristiano. Jesús le había designado para ser la persona que llevaría el evangelio a los gentiles y a reyes. Saulo o Pablo era un vaso escogido. Su conversión llevó a cabo el plan que el Señor tenía preparado. Sus últimos tiempos del apóstol Pablo, ¿dónde fueron? En Roma. Y vieron que hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. Porque Roma era la capital del imperio. Llegabas a Roma y tocabas todo el mundo. Saulo estaba pensando, tengo que llegar a Roma para anunciar el evangelio. Tengo que estar en Roma para anunciar el evangelio. Y los planes de Dios nadie lo detiene. Cuando a Saulo lo detienen, lo meten preso, el César dice, apresamos al hombre que levanta más cristianos en estos tiempos, funda iglesia, ya está, ya lo detuvimos. Ahora vamos a ver qué hacemos con él. Saulo escribe una de sus cartas y dice, mándenle saludos a los de la casa del César. Ya Saulo le había metido una iglesia en la casa del César. Ya está, no importa, ya le había llegado. Los planes del Señor nadie lo va a detener. Por eso el Señor es soberano en todo esto. Y el Señor es soberano al escogernos a cada uno de nosotros, al elegirnos como una vasija de su elección. Tenemos cosas que hacer. Tenemos para el Señor, nosotros tenemos que pensar y ver, Señor, cuáles son tus planes. Si me salvaste, si me escogiste, ¿para qué estoy yo acá? Si entre tantos soy una vasija de tu elección, me podrías haber dejado que yo corra y camine siendo contrario a vos. Ahora me llamaste y ahora si estoy acá, Señor, por favor, mostrame qué es lo que yo tengo que hacer. Y hay algo que en su palabra nos dice que tenemos que hacer y es un mandato. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esa es la tarea. ¿Cómo, cuántos o dónde? Eso lo decidirá el Señor. Pero la tarea es esa. Tal vez hagamos un discípulo en toda nuestra vida. Tal vez sean nuestros propios hijos los discípulos que estemos formando y ya está, y listo. Y ese sea el plan de Dios. Gloria a Dios. Vamos a cumplir la voluntad del Señor. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor nos va a decir,
buen siervo fiel. Así que confiemos que cuando Dios llama y llama a alguien, como lo trae hacia Él y lo hace una vasija de su elección. Vamos a seguir después viendo la predicación de Saulo, que es muy interesante. Pero ahora vamos a orar y vamos a orar con este pensamiento. Señor, te damos gracias, Padre, por tu gran amor, tu misericordia. Gracias por habernos escogido, Señor. Señor, nos damos cuenta que a través de la conversión de Saulo, nosotros éramos igual. Señor, íbamos por otro camino, pensando otras cosas, sirviendo a otros dioses. Señor, contrarios a ti, y nos saliste un día al encuentro. Tu luz, Señor, nos cegó y nos iluminó para que nuestros ojos espirituales vivan y te podamos ver a ti, Señor. Y ahora te sigamos, y ahora te amemos, y ahora te adoremos, y ahora tengamos deseo de conocerte cada día más. Y ahora tengamos deseos de leer tu palabra, de reunirnos y cantar, de pasar tiempo con los hermanos, de predicar tu palabra, de ser un testigo tuyo donde nos movamos. Señor, gracias por traernos hacia ti, Señor, y con un plan perfecto. Señor, gracias, porque todavía tu palabra tiene que seguir llegando hasta los confines de la tierra. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada hermano, a cada hermana aquí, Señor. Ayuda a cada hombre, a cada mujer, Señor, a que sea esa vasija de elección que cumpla tus propósitos, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.